feminista, dentro de la lucha de este sector que no es menor, sino que también representa una gran mayoría. Hoy es miércoles 26 de agosto, son las 5 y 7 de la tarde, así que les damos la bienvenida a cada una de las personas que ya nos están observando desde todas las redes sociales y también que se han unido pues a este panel. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Suelen Granda y este es el panel de feminismos políticos y políticas feministas en torno, claro, a la coyuntura dentro de la política ecuatoriana que en estos tiempos pues nos está convocando. Les recuerdo que estamos en todas nuestras redes sociales en retrospectiva, Hoja de Ruta y Radio La Calle. Les invito a que puedan seguirnos y también que nos dejen sus preguntitas en los comentarios para estar pendientes de cada uno de ustedes y también ir formando este debate inclusivo para todos los compañeros y compañeras. Les doy la más cordial bienvenida también a cada una de mis panelistas, de las panelistas que hoy nos están acompañando. Quiero presentarles a cada una de ellas. Entre nosotros está Cris Rosero Ramírez. Cris es socióloga y politóloga, es feminista, trabaja en la transversalización de género en las áreas de participación política, políticas públicas y desarrollo sostenible. Dentro del grupo también tenemos a Yuspin Caipas Miño. Yus es guayaquileña, es militante feminista, es comunicadora y es articulista de opinión. También tenemos a Paulina Bercutere Quinche. Paulina es política quichua, es feminista, es deportista, madre de 3 niños, concejala de Otavalo y delegada del Consejo Consultivo ad hoc del Consejo Nacional de Igualdad de Género. También tenemos finalmente, pero no menor, a Tamara Hidrobo. Ella es feminista con más de 20 años de experiencia trabajando en la justicia social y los derechos humanos de niñas, mujeres, personas trans e intersex en Ecuador y en América Latina y el Caribe. Vive desde hace 18 años en Países Bajos, donde se encuentra articulando acciones colectivas con la comunidad migrante con el fin de construir sociedades seguras, inclusivas, justas, equitativas, pero sobre todo también sostenible. Quiero invitar a Tamara para que tome ya la posta y nos explique un poco también a todas las personas que nos están viendo sobre qué vamos a tratar hoy en día y qué es lo que nos ha convocado. Nuevamente les doy las gracias por acompañarnos. Tenemos nuestro espacio de comentarios para sus preguntas y sugerencias. Tamara, te invito a que puedas tomar la palabra. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Suelen. Muy buenas tardes en el territorio ecuatoriano, latinoamericano. Muy buenas noches desde Europa. Como explicó Suelen, yo estoy del otro lado del charco, pero esa distancia geográfica no ha hecho ni hará que me desconecte de las realidades de mi país y de mi región. Agradecer a cada una de ustedes, agradecer a Hoja de Ruta, Radio La Calle, también en retrospectiva, que se sumaron a esta propuesta que nació desde las redes sociales. Ustedes saben que el debate de la coyuntura electoral en estos días está bastante intensa, con mucha información. También tuvimos un momento pues de reflexión cuando uno de los candidatos mencionó que la palabra feminismo. Entonces, en las redes sociales empezamos a articularnos siempre, a conocernos, a leernos. Y bueno, yo quiero decirles que este espacio no sería posible sin el compromiso de cada una de ustedes que decidió sumarse a este debate, a conversar, a intercambiar ideas. Tuvimos también pues la intención de invitar a otras compañeras que decidieron declinar su presencia, inclusive bloqueándonos a través del Twitter. Y yo creo que ahí fue el momento en que dijimos tenemos que poner el debate. Hay que poner este debate sobre el feminismo en esta coyuntura política. Quiero decirles que la intención de este panel, de esta conversación, no es usar un feministómetro para ver quién de nosotras es más o menos feminista. Al contrario, creo que la intención de todas nosotras es romper con ese estigma que muchas veces la palabra feminismo significa
para posicionarnos en nuestras vidas, en nuestras agendas políticas, en los espacios en los que vivimos, convivimos y a los espacios que llegamos. Entonces, creo que es importante reconocer que cuando te nombras feminista, te vuelves pues objeto de muchas críticas, de muchos ataques, y estamos muy conscientes que este espacio que nos han brindado ahora también va a dar mucho debate sobre lo que es el feminista y lo que es el feminismo. También quiero decir pues que el feminismo se construye desde las experiencias personales. Bien, a veces decimos que no se nace feminista, sino que se llega a serlo. Pero los feminismos son tan diversos como las mujeres y las personas que lo conforman. No hay un feminismo único, no hay un feminismo correcto, no hay un feminismo equívoco. Creo que cada una de nosotras asumimos nuestros feminismos desde nuestras vivencias, desde nuestros cuerpos y desde donde estamos. Y creo también que es un proceso de tránsito porque vamos construyéndolo. Yo creo que como feminista, y hablo personalmente, siempre estoy confrontándome y siempre estoy tratando de deconstruir todas las cosas alrededor mía, y también confronto mucho en todos los aspectos de mi vida si es que estoy o no estoy de acuerdo, si me parece o no me parece. Entonces, que creo también que ser feminista es una posición política, y también que hay políticas que son feministas como no son feministas. Entonces, aquí estamos realmente en el debate para conversar, para abrir brechas que son necesarias ahora más que nunca, para posicionarnos, para intercambiar y desacordar también, y por qué no acordar, desacordar. Creo que lo dejo ahí para no alargarme más. Tenemos pues unos acuerdos sobre lo que vamos a conversar, pero obviamente podremos también seguir en el intercambio a medida vayamos avanzando. Así que reitero la gratitud a cada una de ustedes y también a los compañeros que nos han apoyado para que este espacio sea posible. Muchas gracias, Tami, por esa explicación, esa introducción enriquecedora. Creo que para todas las personas que nos están viendo, nuevamente reiterarles que están abiertos nuestros canales de comunicación dentro de Facebook y todas las redes sociales de Radio La Calle, en retrospectiva y hoja de ruta. Les invitamos a que participen y que también se empoderen de este espacio que, si bien es conformado por estas mujeres valiosas, fuertes y valientes, también queremos que sean ustedes partícipes y recibir todas esas opiniones enriquecedoras. Bueno, antes de alargarnos, quisiera iniciar. Nosotros hemos hecho ya un balance de lo que vamos a hablar hoy en día, lo que nos trae hoy en día con nosotros. Sí le quisiera invitar a Cris. Cris, si nos puedes contar un poco cómo se asenta el feminismo en Ecuador, cuáles son los motivos para hablar del feminismo, cuáles son esas limitaciones estructurales que todavía existen dentro del país, dentro del Ecuador, en cada uno de nuestros espacios, en nuestros hogares, y cómo podemos impulsar esa participación activa política de las mujeres. Cris, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Suelen. Buenas tardes con todos los compañeros, compañeras, con todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Un especial saludo a las panelistas Tamara, Jus, Pau, gracias por compartir este espacio, y sobre todo gracias a Hoja de Ruta, Retrospectiva y Radio La Calle. Para empezar, yo concuerdo con la posición que señala Tamara. Los feminismos son diversos, y hablo en plural porque hay más de uno. Entonces, partiendo de ahí, el feminismo en Ecuador nace como diverso y su nacimiento se ve como diverso. Claro que esto estuvo ligado mucho a la conquista del voto con Matilde Hidalgo en 1929. Hay quienes lo colocan ahí como su inicio. Sin embargo, esto podría verse un poco más atrás, incluso con las luchas libertarias que realizaron Manuelita Sáenz, incluso Joaquina Galarza, que era llamada la coronela por el liderazgo en el ejército. Pero también incluye a feminismos vinculados a los movimientos obreros, al Partido Comunista de Izquierda, de la mano de Nela Martínez. Tampoco podemos olvidarnos del feminismo activista a la comunicación, al periodismo de derechos humanos, que estuvo ligado a Zoila Ugarte, que fue la primera mujer periodista y activista por el voto de la mujer.
Tampoco podemos dejar de lado el feminismo por la descolonización, contra la desigualdad y contra la opresión, a quien nosotros podemos tener como referente a Dolores Cacuango. Y así algunas redes que nos abren a un feminismo muy amplio, que lo que buscas en sí es la lucha por la igualdad de los derechos sociales, económicos, políticos. Entonces, en esa transversalidad nos juntan varias luchas y mucho más, digamos, el corazón está abierto justamente para luchar contra la desigualdad, contra la inequidad, contra la injusticia. Entonces, en el Ecuador el feminismo tiene un recorrido diverso y por lo tanto rompe con los intentos del debate de medir justamente qué es más feminista y qué no es feminista, o quién es menos feminista. Comparto con Tamara en ese punto. Entonces, partiendo de esa diversidad, yo me quiero centrar en las limitaciones estructurales que existen para ejercer, digamos, ese feminismo. Y lo quiero plantear desde en tres grandes bloques. El primero es como un recorrido histórico sobre los avances en la participación política de la mujer. En la segunda parte me quiero centrar en los límites estructurales que existen para la participación de la mujer, tomando en consideración en este punto la reforma electoral que se hizo a finales del año pasado y que entró en vigencia este año. Y finalmente, plantear en el debate cuáles serían los retos que tenemos los movimientos feministas o las feministas en general frente a, digamos, el feminismo moderno, la institucionalidad del Estado y la participación. De manera muy breve, un recorrido histórico, como ya les había comentado, en 1929 Ecuador es el primer país en otorgar el voto femenino a las mujeres, el voto a las mujeres. En 1997 damos un gran salto, entra en vigencia la ley de cuotas bajo la ley de amparo de trabajo de las mujeres, la ley de amparo laboral. Y esta ley de cuotas pone un 20% de mínimo de participación de las mujeres en los partidos políticos. En 1998 ya la Constitución reconoce la participación igualitaria de hombres y mujeres en la ley política. Y en el 2000 la ley electoral ya sube ese mínimo del 20% a un 30% de participación de mujeres, pero además incluye una cuota de 5% en cada uno de las elecciones próximas. Por lo tanto, hasta llegar al 50%. Por lo tanto, esto se debe haber alcanzado en el 2008. Y el Código de la Democracia, que se publica en el 2009, reconoce el principio de paridad de género y la alternancia hombre-mujer, mujer-hombre. Entonces, lo que yo quiero plantear en este punto es que desde el 2000 ya los sistemas electorales tienen la obligación de respetar la paridad de género y la alternancia, el 50%. Sin embargo, también desde el año 2000 son los propios sistemas electorales, los partidos políticos y los diversos obstáculos actitudinales que se encargan de frenar la participación de las mujeres en política, sobre todo a través de obstáculos para su participación. Sin embargo, y a pesar de estos problemas que les voy a detallar más adelante, en estos últimos 40 años, Ecuador ha tenido 7 mujeres candidatas a la presidencia de la República y 16 mujeres candidatas a la vicepresidencia de la República. Además de una presidenta de la República, que fue Rosalía Arteaga, que estuvo en el poder del 6 al 11 de febrero del 97, y que la salida de la presidencia se debe básicamente y de manera irrefutable a una actitud misógina en contra de la participación de la mujer en el poder. Pero yo quiero leer brevemente quiénes han sido estas candidatas, porque parece que nos olvidáramos que han existido candidatas mujeres a la presidencia de la República. Y María Eugenia Lima fue candidata en 1998 por el MPD. Ivonne Bacchi fue candidata a la presidencia de la República en el 2002 por el Partido Liberal Radical. Cintia Viteri fue candidata a la presidencia de la República en el 2006 y el 2017 por el PSE. Marta Roldós en el 2009 por el Partido Red Ética Democrática. Y Melba Jacome en el 2009, que es una pastora evangélica, participó por el movimiento Tierra Fértil. Asimismo, las diversas candidatas o las diversas mujeres han participado en la conducción del primer poder del Estado o la Asamblea Nacional o Congreso antes. Aquí tenemos a Nina Pacari, que fue primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional en 1998. Susana González, que llega a ser la primera presidenta del Poder Legislativo en el 2000 y que fue derrocada por su propio partido. Y finalmente tenemos el liderazgo de Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñac y Rosana Alvarado en el 2013.
Sin embargo, si bien podemos ver una participación de las mujeres en las elecciones o en la lid electoral desde muy antes, desde principios de los años 80, de manera constante, aunque no muy, digamos, no de manera paritaria. Si comparamos las elecciones, las últimas elecciones del 2009 hasta el 2017, podemos ver al menos tres cosas importantes. Primero, la paridad se cumple en el papel, pero no en la formación de cuadros ni en la promoción de los mismos y mucho menos en la candidatización principal de las mujeres. Segundo, las mujeres tienen mayor participación como suplentes en las listas plurinacionales. Según datos del CNE, el 75% de las candidaturas principales son de hombres. Y tercero, las elecciones presidenciales, la participación de la mujer es bajísima. Incluso en el 2013 no se registró ninguna candidata mujer. A pesar de esto, la Asamblea Nacional en Ecuador tiene altos índices de participación en este periodo, 2009-2013, 43% en el 2009, 49% en el 2013 y 48% en el 2017. ¿Qué podemos ver aquí? ¿La ley de cuotas funciona? Sí, sí funciona. La pregunta es, ¿los avances de la participación de la mujer se traducen proporcionalmente en políticas feministas y de derechos? Entonces, la respuesta es no siempre. Y ahí coloco una idea clave para discutir. El cuerpo de mujer no es igual a la agenda feminista y por lo tanto se necesita más feministas en la política y más políticas feministas. Y paso al segundo bloque. ¿Por qué entonces la participación de la mujer se dificulta? ¿Cuáles son los obstáculos estructurales que existen y que no contribuyen a la candidatura de la mujer? Y aquí me refiero a una investigación que le presentó hace muy poco Flavia Fleitenberg, que es una politóloga argentina que tiene su cátedra en México y señala o enumera algunos obstáculos estructurales, y yo los voy a mencionar con ejemplos de frases que oímos muy cotidianamente, sobre todo las mujeres que tenemos alguna intervención en el círculo político. Primero, obstáculos partidistas, o no hay cuadros de mujeres, o cuando las hay, Cintia es del hombre. Esto esconde y justifica una estructura misógina que reproduce el machismo desde las bases hasta el ejercicio del poder, incluso detonando la masculinización de la mujer para participar en la política. Cintia es del hombre. Segundo, el obstáculo del sistema electoral en sí mismo. O las mujeres no votan por mujeres, o las mujeres no son aceptadas en política, donde se promueve el voto preferencial que sustenta el clientelismo y acepta entonces que las mujeres se queden solo en la papeleta. Por lo tanto, también ponemos más mujeres suplentes, porque las mujeres no votan por mujeres. Tercero, los obstáculos en la comunicación. Las reinitas de la asamblea, las mejores vestidas, ¿sí? La que cuida a los hijos. Entonces, esto lo que hace es desde la comunicación proyectar el machismo a la sexualización, a la burla, y sobre todo, y lo más importante, es que busca desplazar el debate del poder a lo anal, del poder y el manejo de lo público a lo doméstico. Entonces, en esta discusión, lo que hacen los medios de comunicación es entrevistar a una candidata mujer, en vez de preguntarle por la disputa del partido, por la disputa política, por el eje programático, entonces le preguntan por su vida privada, las parejas, los hijos, la ropa, el maquillaje, etc. Y finalmente, quiero referirme a uno, aunque hay varios obstáculos, el económico, el de participación y familia, el de la economía del sustento. Finalmente, quiero referirme a uno que es el más arraigado y el más difícil, y es el obstáculo de actitud o cultura. Y esto lo que hace es sostener los otros obstáculos y hacer que se mantengan. Y básicamente que nada cambie para no cambiar jamás. O yo no soy machista, pero no voto por mujeres. Estos obstáculos mencionados yo les sumo uno y lo sumo en mayúsculas, que es extremadamente grave, que es la violencia política hacia las mujeres en política, ¿sí? Y este eje atraviesa no solo la política electoral, sino la praxis en sí misma. Acompaña la acción de las mujeres políticas desde la precandidatura hasta el ejercicio mismo del poder. Entonces, me quiero referir a las últimas reformas electorales. En ese contexto se da la reforma electoral del 2019.
y es una reforma que se logra después de muchísimos años de debate y de muchísimos encuentros y desencuentros. No, la reforma electoral no fue una reforma fácil. Y lo que hace, y se debe reconocer, es que introduce la democracia paritaria al Ecuador de manera efectiva. Este es un logro enorme y cambia el tablero para la participación de las políticas, de las mujeres políticas. Entonces, digamos que estas reformas se pueden dividir en 5 grandes aristas. La primera es el encabezamiento de las listas, empezando con un 15% para el 2021 y en las siguientes elecciones del 30% y en las subsiguientes del 50%. Encabezamiento de listas ya en la papeleta. El segundo, democracia interna. Esto obliga a los partidos a la formación de cuadros. El tercero y el más difícil, donde fueron más reacias las organizaciones políticas, el binomio presidencial paritario que empieza a funcionar o es obligatorio desde el 2025. El cuarto, la designación paritaria y alternada de los miembros del TCE y el CNE para evitar, digamos, estos errores de que terminan 3 hombres, 2 mujeres o 4 hombres y una mujer, porque así fueron designadas las ternas. Y finalmente, el quinto, y es algo que tal vez lo pueda Pauline desarrollar más adelante, es la designación paritaria y alternada de vicealcalde, vicealcaldesa, presidente de junta y de junta parroquial, con alternabilidad y paridad para erradicar esa misoginia que vemos a nivel local y que hace muy difícil la participación de las compañeras. A estas reformas, yo le quiero señalar adjuntar 3 cosas más que son cruciales. Primero, el voto en listas cerradas. El voto en listas cerradas no reduce los derechos. El voto en listas cerradas lo que hace es eliminar el clientelismo y eliminar el sexismo de la elección democrática. ¿Sí? Entonces, votamos por partidos, votamos por ideas, votamos por planes, pero sobre todo respetamos las candidaturas como las listas les presentan. Segundo, la inclusión de jóvenes en un 25% que va a obligar a un recambio generacional. Y tercero, la inclusión de la violencia política como falta gravísima en el Código Penal, en el Código de la Democracia, perdón. Entonces, la inclusión de la violencia política es súper importante porque lo que los datos arrojan, el último estudio de violencia política en el Ecuador en el 2019, nos señala que el 66% de las candidatas sufrieron violencia psicológica por parte de sus propios compañeros de partido. 52% experimentaron invisibilización o exclusión. 30% experimentó violencia física a sus familias o a sus equipos. 26% sufrió intimidación, 16% sufrió acoso sexual, incluso el 14% sufrió golpes o lesiones. La violencia política es real y está atravesando. Incluso 8% de las mujeres que participaron en política sufrieron amenazas de muerte. Antes y durante de las reformas electorales había muchísima resistencia por parte de los partidos políticos. Yo les señalé, la más difícil fue la del binomio paritario. Y sin embargo, en estas elecciones tenemos 10 de los 18 binomios o 10 de los 19 binomios con binomios paritarios. Ahí surge una pregunta. ¿La presentación de candidatas, mujeres o jóvenes, es por convicción o es una estrategia política? Y señalo esto porque las luchas también pueden ser vaciadas de contenido y pueden ser secuestradas por los estrategas que reducen la demanda real, las demandas sociales fuertes, a una respuesta simbólica. Y así entro a mi tercer bloque que cuestiona el instrumentalismo del discursivo, ¿sí? Y cómo, si bien ya señalamos que un cuerpo de mujer no significa agenda de género, sí es necesario llamar la atención y a la rendición de cuentas a los cuadros que llegan al poder gracias a las cuotas, a las agendas de género, y una vez que se encuentran en el poder, no solo no cumplen sus promesas, sino que incluso van en contra de estas agendas. Y por lo tanto, al feminismo, a las mujeres que practicamos y que ejercemos nuestros derechos políticos y que somos activistas en diferentes líneas, el patriarcado con cuerpo de mujer duele muchísimo, porque en la política nos están quitando espacios para poder ejercer una agenda de derechos. Finalmente, y con esto concluyo, quiero señalar que existe una nueva generación de mujeres. Quienes estamos sentadas aquí, creo que estamos en una gran variedad de paneles, unas más viejitas, otras más jovencitas, pero existe una nueva generación de mujeres que arranca muy fuerte en la actividad política.
porque además cosecha con todo el derecho del mundo los logros que ya se han venido realizando desde 1929. Y estos logros van acompañados de una generación tras generación de mujeres que estamos atrás de estas nuevas mujeres que están entrando en la política. Por eso es muy importante llamar a abrir la mano, extender puentes hacia los nuevos feminismos, a los feminismos diversos, y sobre todo a las redes de sororidad y a las redes de mujeres que están trabajando para responderles a estas nuevas camadas de mujeres jóvenes que vamos juntas, que queremos más mujeres en la política y que solo la participación en la diversidad de jóvenes, en la diversidad social, en la diversidad de raza, en la diversidad de origen económico, nos va a permitir construir una democracia mucho más sólida. Y cierro entonces con una idea clave para no quitarles más tiempo, y es que la construcción de las democracias participativas es una agenda, y de la agenda feminista es una responsabilidad compartida entre la demanda ciudadana y la institución, donde importa sí la presencia de las mujeres, pero importa sobre todo la calidad de los liderazgos. Y ahí es donde vamos a un debate muchísimo más amplio. El debate en sí de la democracia, de la profundidad en la educación y en la formación en derechos humanos, en la conciencia de clase y en el trabajo para transversalizar no solo la visión de género, sino la interculturalidad, la descolonización, el ecofeminismo, el respeto a los derechos de los demás y a la convivencia. Muchas gracias, Cris, por todos esos aportes. Ya estamos recibiendo algunas preguntitas a lo interno. Les quiero recordar que este espacio de preguntas vamos a tenerlo al final, así que les invito a que nos sigan preguntando todas las inquietudes que tengan y todos los aportes que puedan tener, pues los vamos a leer en vivo para que cada una de nuestras panelistas nos pueda ir solventando en esas preguntas. Muchas gracias, Cris, te reitero por ese avance, ese recordatorio de todo el ámbito legal e histórico, incluso de lo que es la participación de la mujer, el feminismo y la política. Ahora, para seguir en nuestro conversatorio, también tenemos entre nosotros a Yus y Pau. En este espacio yo sí quiero preguntarles a ambas. Se quedó para ya de concluir. Ha habido muchas propuestas políticas. ¿Puedes repetir, por favor? Por favor, repítenos en la mesa. Separada. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí. Sí, perfecto. Creo que el internet nos está molestando un momento. Bueno, les decía un poco que tenemos aquí ya un gobierno que está a puertas de acabarse y que cuando inició puso en la mesa algunos temas feministas y que estuvieron a favor de la mujer. Yo quiero que ustedes hagan un balance de prácticamente cómo, si no está ya concluyendo, pero cómo podríamos ir evaluando a este gobierno en los 3 años que tiene. Se avanzó en las políticas feministas durante el gobierno de Lenín Moreno. Dejo planteada esta pregunta. Ok, buenas tardes a todos y todas las que nos están viendo a través de todas las plataformas digitales. Para mí es un gusto y celebro estos espacios y celebro este espacio con las mujeres que me ha tocado compartirlo. Esta pregunta que hace Suelen es importante porque nos recuerda dónde estamos en este momento y nos presiona a mirar al frente a la hora de exigir políticas feministas al siguiente gobierno, venga de donde venga. Y antes de entrar en detalle de lo sucedido en el gobierno de Moreno, es válido comentar sobre lo que se entiende sobre aplicación de las políticas públicas con perspectiva de género que logren crear un estado de bienestar para nosotras, donde se respeten nuestros derechos, donde se desarmen las estructuras que aún crean brechas de desigualdad y que sostienen violencia. Con este concepto que pude armar de todo lo que realmente representa pensar y repensar políticas feministas, podemos empezar a conversar sobre lo que hoy como mujeres gozamos o no, y no digo tenemos o no, porque la letra en la norma muchas veces es muerta y no es necesario que quienes nos vean o nos escuchen militen en el feminismo para saber cómo se trabajan las leyes en este país. Me voy a centrar en 3 temas específicos en el gobierno de Moreno. El primero, la ley para erradicar
y prevenir la violencia contra la mujer, que fue registrada y oficializada en febrero de 2018. En un país donde cada 72 horas se registra un feminicidio, esa ley más que necesaria era urgente. Sin embargo, el sistema judicial hasta el momento continúa siendo engorroso, el proceso para la denuncia termina siendo violento y los medios de comunicación hasta la fecha siguen sin visibilizar el problema, siguen poniendo en el titular la muerte de la mujer y no ponen la palabra feminicidio, no hay perspectiva de género todavía desde el periodismo, e iniciamos el 2019 con un feminicidio a vista y paciencia de todo el mundo. Eso pasó en la provincia de Imbabura, específicamente en Ibarra, la muerte de Diana, que yo creo que todos recordamos, donde la pareja la cuchilló frente a la policía y nadie hizo nada. Y yo no les puedo traer otra imagen más clara que esta. Es la máxima expresión de la reacción del gobierno hacia las muertes de las mujeres. Nula. Un Estado que sigue y continúa anclado a este sistema que permite la violencia machista. Cuando el feminicidio, como todas sabemos, todas las que hemos trabajado con mujeres, sabemos que es totalmente de prevención. Sobre todo porque muchos episodios ya están y ya quedan en el historial del sistema judicial. Para variar, cerramos el año con la noticia de la reducción del 84% en el presupuesto para la aplicación de esta ley, en uno de los años más violentos, 106 mujeres muertas. Entonces, avance 0, patriarcado 1. En el segundo tema, es bastante interesante porque ahí nos movimos todos los movimientos de mujeres y de derechos humanos, es el cero apoyo, el cero compromiso y la nula voluntad política en el tema de la despenalización del aborto por violación. Después de años, los movimientos de mujeres y de derechos humanos lograron poner nuevamente en agenda este tema en el legislativo, donde la Asamblea, el Poder Ejecutivo y la Corte Constitucional nos recordaron claro y fuerte que todavía no estamos preparadas ni listas para decidir sobre nuestros cuerpos. Fue durísimo para nosotros y se perdieron esta oportunidad histórica de saldar la deuda con las niñas, adolescentes y mujeres del país. Avance 0, patriarcado 2, no solo para ir viendo cómo vamos avanzando en política feminista, sobre todo en este gobierno. Y por último, porque no todo es malo, algo dijo Cris y solo ahí me gustaría tener cierta reflexión, las reformas al Código de la Democracia, donde finalmente se repensó una democracia paritaria y participativa. Comparto, defiendo y aplaudo lo que se realizó en términos de paridad, juventud política y violencia política hacia las mujeres. Asimismo, si en este momento no lo vemos de todo reflejado y todas las reflexiones que hizo Cris alrededor de esto, yo creo que lo podemos discutir un poco más adelante, esto es un win, o sea, ganamos. Hay representatividad y vamos achicando de a poco, paso de hormiga, la brecha de género. Hay un deber clarísimo aquí que va a ser presionar desde la sociedad civil y quienes ya se encuentren, las compañeras feministas que ya se encuentren en el ejercicio de la política también deben hacer su trabajo para que esto se cumpla. Y hay un segundo deber que es achicar la brecha de poder, porque de poco o nada nos sirven mujeres que vayan a puestos de relleno sin voz ni voto o mujeres que repliquen la forma de hacer política en este país, machista y patriarcal. Aún así, si estamos en el juego del tablero, avance 1, patriarcado 2. Y traigo el último detalle a la mesa porque fue algo que pasó estos días, que es el tema del Código de Salud. Se esperó casi 8 años para que finalmente haya alguna aprobación, y la propuesta inicial en el artículo 195 era incluir la objeción de conciencia como excusa para que el cuerpo médico se niegue a los servicios de anticoncepción. Sin embargo, gracias a la presión de movimientos de feministas, de mujeres, de derechos humanos, se logró quitar esa parte adicional en el artículo 201, porque las feministas sabemos que aquí celebramos cada detalle porque nos cuesta un montón. En el artículo 201 que el personal de salud no solo no debe negarse a atender abortos en curso, cualquiera que esta sea la razón, sino que se debe respetar el principio de confidencialidad. Eso es un montón. Dentro de ese código también se discuten otros temas como la maternidad subrogada, un tema que en el feminismo también nos mueve un montón de diferentes formas, por diferentes lados, pero vale la pena mencionarlo porque sigue siendo un trabajo de políticas feministas. Y a modo de resumen, vemos como con estos 3 ejemplos, por lo menos los últimos años, el Estado continúa en deuda con nosotras, sienten ellos que nos siguen haciendo un favor,
en lugar de respetar nuestro derecho al disfrute pleno de nuestros derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación y violencia. Muchas gracias, Luz, por ese avance en torno a lo que fue el gobierno de Moreno. Nuevamente, ¿se avanzó en políticas feministas durante el gobierno de Moreno, Pao? Ali chishiguta charipashunchik shu hatun napaita chaskipachi kay Imbabura llaqtamanta. Yo dando un saludo sororo, un saludo cálido a todos los y las que nos escuchan esta tarde. También un saludo a ustedes, compañeras, y siempre agradeciendo a los medios de comunicación alternativos que nos abren hoy día este espacio para colocar nuestra voz fuerte, nuestra voz diversa también. Yo quisiera empezar, antes de responder directamente a la pregunta sobre las políticas feministas en el gobierno de Moreno, abonar un poco a la reflexión que hacía para iniciar Cris. Se han mencionado algunas mujeres que están en el imaginario y que han sido como retomadas por la historiografía nacional como referentes del feminismo. Tenemos Dolores de Ventimilla, Marieta de Ventimilla, también en inicios del 19, las Manuelas, y bueno, de alguna manera funcional, Dolores Cacuán o Tránsito Amaguaña, pero sí decir que cómo se ha concebido el feminismo en el Ecuador ha sido desde una estructura colonial, racista, que excluye a la mayoría de ecuatorianos y que invisibiliza y deshumaniza a la otra, es decir, a la otra diferente, a la otra excluida del excluido, es decir, a las mujeres de pueblos y nacionalidades. Entonces, creo que, bueno, yo diré como Quicho también, nosotros estamos buscando recomponer esos referentes también. Para mí el feminismo está en la historia silenciosa de las mujeres que nunca han sido nombradas por la historia, y por eso nosotros también creo que estamos en este momento buscando resquebrajar justamente esa lectura cultural, esa lectura colonial, que finalmente solo lo que hace es quizás ser funcional a este sistema, ¿no? Funcional desde el punto de vista de la raza, de la clase, funcional desde el punto de vista del sistema económico que nos oprime a todas y que finalmente no permita que realmente los feminismos puedan resquebrajar y golpear el sistema. Yo haría como esa pequeña precisión porque siento que es necesario colocar esas voces. Yo me digo feminista y asumo mi feminismo político porque eso lo vi en mi madre. Mi madre, una enfermera quichua que trabajaba la anticoncepción en los años 70, y ella nunca se posicionó como feminista, pero yo reivindico eso por la lucha igual de mi abuela, que le vi vender en el mercado, y porque finalmente me construí también en mi feminismo político, lo construí en mi casa con mi pareja, viviendo estas opresiones que sin duda alguna empiezan en la casa. Eso para iniciar. De ahí, para decir que si ha habido políticas feministas en el gobierno de Moreno, creo que tendría que reírme un poco. No, definitivamente no. Para empezar, no ha habido políticas feministas nunca en el Ecuador. Creo que sí, tal vez algunas políticas con cierto enfoque de género para jugar un poco a los estados modernos que quieren quedar bien con las instituciones de la arquitectura internacional, para hacerse, digamos, para estar como en el aire de los tiempos, pero no realmente ha habido una política que busque entender realmente qué es lo que está buscando el feminismo. El feminismo en corto, ni hablar de los feminismos decoloniales, esa es otra historia, ¿no? Entonces, yo creo que si es que no hablamos de política feminista, vuelvo a decir, porque no ha habido en el Ecuador, si tomamos los enfoques de género en el Estado y en las políticas, como está sucediendo en la región, estamos frente a un retroceso, a un avance de todas las fuerzas conservadoras, a un avance de los neofascismos, me permitiría igual decir. Creo que para empezar, el golpe que el gobierno de Moreno ha dado al incipiente estado de bienestar, el desmantelamiento que ha dado al Estado así de frágil como lo hemos estado buscando de alguna manera construir en estos 10 últimos años, lo que ha hecho es precarizar mucho más la vida de las mujeres,
la vida de las clases populares, y dentro de las clases populares, obviamente, las mujeres hemos sido más afectadas porque ha habido una contracción de nuestros derechos, del acceso a los servicios de salud, del acceso a un sinnúmero de, vuelvo a decir, de derechos. Entonces, por ahí más bien vemos que esta pauperización que tiene rostro de mujer, no lo digo yo, lo dicen inclusive los organismos internacionales, va de vuelta a todo lo que son, muestra un claro retroceso a lo que es igual los objetivos de desarrollo del milenio y los indicadores que hemos tenido en toda la región. De ahí para decir específicamente, las mujeres que han estado en el gobierno de Moreno han sido totalmente funcionales al poder, como vemos, muchas mujeres pues sí que pasan por estos espacios de poder. Veamos a María Paula Romo, Cecilia Chacón, Daniela Salazar, Elizabeth Cabezas, María del Carmen Maldonado. Creo que ahí vemos como una clara muestra de lo que ha sido la presencia de las mujeres. Y miremos de qué manera esas mujeres, cómo son esas mujeres. Hay una raigambre blanco-mestiza, urbana, formada. Las mujeres populares no están representadas en el Estado ecuatoriano. En el Estado ecuatoriano, en la cultura y en la sociedad ecuatoriana, la autoridad tiene un rostro y la autoridad tiene un color de piel, sin duda alguna por esta matriz racista que tenemos ahora en los estados coloniales en Latinoamérica. Finalmente, lo que se ha visto es un Estado debilitado, un Estado que ni siquiera ha sostenido lo que teníamos. Acuérdense en la desfinanciación del presupuesto de género que hemos tenido también, y lo que se lleva desde esta presencia de las mujeres es que se coloca a la violencia como el único elemento a defender desde los feminismos y desde las mujeres. Cuando en los feminismos está bien, estamos por la despenalización, por el tema de la violencia, que es un tema obviamente donde el patriarcado se expresa de la manera más visceral, pero el feminismo no se reduce a eso. El feminismo busca golpear las estructuras de poder y busca sobre todo no disputar el poder por el poder. El feminismo, los feminismos buscan proponer una nueva forma de contrato colectivo para avanzar, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hemos tenido un claro retroceso. Tenemos un Consejo de Igualdad de Género absolutamente debilitado, sin ninguna vocería y ni peso político, ni siquiera para poder colocar, por ejemplo, el tema de los derechos económicos de las mujeres, porque de ahí, ustedes revisen los últimos comunicados, se refieren a violencia. Y creemos que igual este debilitamiento de la endeble institucionalidad de género que existe en el Ecuador da cuenta de justamente las fuerzas, ¿no? De cómo finalmente desde el campo conservador se tiene todo el control sobre el Estado. Y en el tema de la Asamblea, creo que el trabajo que ha hecho la Asamblea ha sido en este sentido lamentable. Hemos tenido a partir de la sanción de nuestra ley en el 2018 una nula fiscalización de los presupuestos que han estado pues casi ya desmantelados. Se voló el ente rector, que era el Ministerio de Justicia, y se ha llamado, creo, un par de veces al Ejecutivo para que exponga el avance en las leyes, hasta ahí. Entonces, lo que quiero aquí resumir es que sigamos igualitos, pero sin violencia. Y eso no es el feminismo. Entonces, no sé si después podemos hablar un poco de eso. Muchas gracias, Yus. Pau, por supuesto, tenemos que tocar todos esos puntos que ustedes nos dejan sobre la mesa, muy valiosos, nos convoca, ¿no? Tenemos ya ahora una campaña electoral que si bien todavía no podría empezar, ya empezó. Tenemos a varios candidatos hablando de la mujer, de la niñez, de la tercera edad, hablando de las grandes mayorías, de estos grupos prioritarios vulnerables y de las políticas públicas que podrían avanzar. Tenemos ya en específico, hubo un candidato que ya nos habló directamente de feminismo. Creo que a todas nosotras nos llamó la atención y creo que
vale también hacer un balance de todos estos temas. Así que le voy a invitar a cada una de nuestras compañeras que nos están acompañando esta tarde para evaluar qué es, cómo necesitamos o qué Ecuador necesitamos ahora que se viene un nuevo gobierno. ¿Cuál es el panorama de los feminismos en Ecuador durante esta campaña electoral que se avecina? Consideremos, claro, los binomios presidenciales, las candidatas a la presidencia, a la vicepresidencia, consideremos también sus discursos, no solo actuales, sino de históricos. También cuáles son las demandas de los feminismos para quienes asuman los poderes ejecutivo, legislativo y el Parlamento andino. Empiezo contigo, Cris. Muchísimas gracias. Yo creo que Pau hizo un resumen de cómo está la situación y ahí se entrelazan, se tejen muchísimas de las demandas de los grupos feministas. Yo estoy de acuerdo, ha habido políticas con transversalización de género, pero no políticas feministas. Y yo creo que lo que se espera, lo primero que se esperaría desde los movimientos de mujeres, desde los movimientos feministas, es que puedan confluir en varias aristas en la reducción de las brechas. Pero lo más fácil, como mencionó Pau, es hacer estas políticas muy tecnocráticas en las que se queda bien con organismos internacionales y que la transversalización de género es muy superficial. Entonces, lo primero y la acción política más importante, independientemente de cuál sea el candidato, es sentarse a discutir y a asimilar y a entender cuáles son las demandas sociales desde los diferentes grupos, incluyendo los grupos de mujeres feministas. Un famoso comunicador político señala, no se puede representar lo que no se entiende y no se puede gobernar lo que no se comprende. Entonces, no hace falta que nos digan, que nos den diciendo o nos den poniendo o asuman que estas son las demandas, sino hacen falta espacios políticos reales de capitalización de estas acciones y de estos diálogos, para que lo que surja como un plan de gobierno, para lo que surja como una aplicación de política, sea una conquista social y entonces tenga un respaldo y un sabor a que todos estamos participando y que a la final esa escucha tiene un sentido y esa disputa tiene una solución o tiene una respuesta. Entonces, no me quiero extender mucho, pero yo diría que dentro de las aristas más fuertes para, o que se espera, digamos, de un gobierno feminista o de unas reformas inmediatas y necesarias, está una reforma a la justicia en clave de género, unas reformas laborales en clave de género, y sobre todo, lo más importante, digamos, para mí lo mencionarán otros, mis compañeras, otras acciones, son las reformas para la erradicación de las brechas patrimoniales con clave de género. Y aquí, digamos, podemos dividirlas en dos grandes. El tema de tierras y crédito para mujeres rurales, que como bien lo señaló Paola, son las mujeres dentro de las empobrecidas, las más empobrecidas. Y aquí está súper necesario la reparación, la restitución de los derechos para las mujeres en zonas de explotación de recursos naturales, para pueblos indígenas y nacionalidades, para poder encontrarnos con algunas de las luchas ecofeministas y con algunas de las demandas rurales. Pero también, y esto no es menor, es la participación paritaria en las empresas y en las asociaciones productivas. Y esta es una demanda que viene del feminismo liberal, que si bien es cierto, es no muy cercano a nosotros, sobre todo aquellos que militamos en la parte progresista o en la parte de la izquierda, pero no por eso deja de ser menor o no por eso deja de ser totalmente ajeno. Y en realidad sí existen estas demandas y también deberían tomarse en cuenta porque la independencia económica de las mujeres a todos los niveles, desde la economía popular y solidaria, acción para poder generar más espacios de trabajo, de independencia económica, de libertad y para romper estas cadenas con el patriarcado. Entonces, yo quiero poner eso sobre la mesa, sobre todo en los temas de reformas laborales en clave de género. Grandes acciones son necesarias en el tema del acoso, de reglamentar los permisos de maternidad, incluyendo a los hombres para una crianza más solidaria, más justa, más responsable. Y la reforma en la justicia de género
que establezca protocolos de no revictimización a las mujeres con las debidas garantías para cortar los procesos en los crímenes de violencia sexual, en el feminicidio, para que no existan estos escapes y el alargamiento de la justicia y la revictimización, que es lo que estamos viendo ahora. Jus, sigo contigo en torno a este tema. Perdón, el micrófono me jugó una mala pasada. Yo estaba prendiéndolo y él se estaba apagando. Entonces, Jus, sigo contigo. ¿Cuál es el panorama que tenemos ahora con el gobierno que viene? Con estas grandiosas chicas teníamos conversaciones ya en un chat y hablábamos de todo esto antes de como oficializar el panel, y de ahí voy a sacar muchas de estas ideas. Recuerdo cuando se empezó a trabajar las reformas del Código de la Democracia y los medios y las redes empezaron a hacerse eco de esto, ¿verdad?, en temas de paridad. Saltaron los detractores del movimiento feminista a decir que eso era ponernos el pie porque iba a ser imposible que 2 mujeres postulen. Hace 2 semanas, antes de conocer la lista de precandidatos definitiva, veíamos esa papeleta llena de hombres y parecía una burla realmente. Existe el principio de paridad. Cris nos contó un poquito la historia, y lo que sucedió en estas reformas es que se va a aplicar progresivamente. Cris, de hecho, fue mi profe y me explicó en detalle este tema. Independientemente de mi postura política o ideológica, creo que todos conocemos dentro de los partidos políticos mujeres valiosas que podían hacerle frente a esas postulaciones. Ahora ya encontramos que por lo menos en la mitad de las precandidaturas hay paridad, e incluso tenemos a Jimena Peña y a Cristina Reyes directamente postulando a la presidencia. Y decíamos en el grupo, claro, en comparación al año pasado, esto es bastante, es millón, es un avance. Esto que hicieron los partidos al inicio para mí es un claro mensaje de casi que confórmense con la cuota femenina en el legislativo. Y ahora aquí hay 2 temas, y sé que lo podría ampliar también Pau o Tami o Cris nuevamente. Y es que a mí me gusta analizar frases porque al patriarcado le gusta repetir cosas para que la sociedad lo asuma como verdad. Le encanta hacer esto. No hay mujeres dispuestas a participar en los procesos políticos. Ustedes saben que si por algo se caracterizan nuestras relaciones con el poder es por este fuerte mecanismo de competitividad y de exclusión. Hay diversos factores socioculturales y esta ausencia no solo nos pasa a nosotros en Ecuador, es un tema a nivel regional. Y el primero, y es súper fácil de observar, y es que el poder todavía tiene rostro de varón. Vamos a Carondelet, vamos a cualquier institución del Estado y los cuadros están hombres blancos, altos, tomando decisiones alrededor de una mesa. O sea, desde ahí ya empieza uno de los tantos factores socioculturales para que las mujeres tal vez se retengan un poco a participar en procesos políticos, que sigue siendo una mentira. Otro de los factores que les atraviesa es un tema de clase, un tema de poder adquisitivo, de raza. Tenemos la violencia política, que Cristian nos comentó algo, que sabemos que los hombres también la sufren, pero que no tiene comparación a lo que nosotras sufrimos porque se vuelve todavía más personal. Y la falta de preparación al interno de los partidos, la falta de compromiso democrático al interior de las organizaciones y los roles arraigados a nuestro género. Todos estos factores desalientan a la participación. Por eso esta frase no es inocente, es indolente. Ahora yo entiendo que los partidos, para poder aplicar a la paridad en binomios en 2025, van a tener que formar mujeres. Y si bien esto es positivo, quienes somos parte de los feminismos sabemos que las cuotas de mujeres no siempre se traduce a agenda de derechos a favor de nosotras. Entonces, aquí el poder del feminismo, transformador del feminismo, es totalmente necesario, porque de nada sirve que los partidos políticos y las escuelas de formación enseñen esa forma machista y patriarcal de hacer política. Ahora aquí yo invito a una reflexión positiva. Sigue siendo totalmente ganador el tema del Código de la Democracia. Recordemos que el feminismo es un proyecto colectivo de justicia y que nada estamos pidiendo de favor. Esta presión que debe existir para que esto se cumpla vienen desde las personas que están en el ejercicio de la política, y tanto como nosotros que hacemos lo político desde los medios de comunicación. Un partido político o un gobierno será más o menos feminista en la medida en que las acciones y medidas de elecciones, y el gobierno que llegue tiene 2 retos fundamentales. El primero, y que de alguna forma ya se está trabajando, es el de continuar incentivando la participación activa de mujeres dentro de los centros de toma de poder. Y que esto se garantice su integridad de todas las maneras. Y también necesitamos en el gobierno mujeres expertas en políticas de igualdad. Y que estas mujeres especializadas en igualdad tengan una concepción diferente de hacer política. Las políticas feministas requieren de especialidad técnica, pero también de voluntad política, que es lo que decía Cris.
más mujeres acá, si no son feministas, no se traduce a que nosotras podamos cumplir nuestra agenda y podamos avanzar en derechos. Y el segundo, y para mí el más importante, Cris ya dijo algunos, es de reactivar con presupuesto los proyectos a favor de las mujeres, como la ley para erradicar la violencia de género, porque de nada nos va a servir seguir creando políticas públicas si no cuidan a nuestra integridad. Y este llamado de atención también se va a extender a los gobiernos municipales. Es decir, no pueden seguir haciendo políticas públicas si nos estamos muriendo, en otros términos, ya no pueden hacer políticas públicas para mujeres muertas. Y en cuanto al legislativo, vemos que gracias a la norma ya los partidos están formando, poniendo en su lista feministas liberales. Aquí hay un cuestionamiento tanto para ellas como para las mujeres de izquierda, que es si van a ser capaces de trabajar para las mujeres o van a seguir respondiendo a sus partidos, y si podemos deshacernos de esa forma de hacer política de es para las mujeres pero sin las mujeres, que es algo que se ha venido trabajando hasta el día de hoy. En nuestro país, ningún partido político se siente cómodo usando la palabra feminista, ni la derecha ni la izquierda, donde el feminismo debería ser de alguna forma parte de la agenda, y cuando lo hacen se nota forzado, pero sin embargo lo hacen. Su incomodidad es obvia porque tienen memoria e históricamente conocen las violencias que nacen de sus propias organizaciones y de sus partidos. Y también creo, ya para cerrar, que hay trabajo desde el movimiento feminista, cuestionar nuestra forma de relacionarnos con el Estado. Escuchaba hace poco un panel de feminismos jóvenes de una militante, acertadamente se hizo esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a relacionar nosotros como movimientos con el Estado, sobre todo con el próximo gobierno? Y en lo personal yo creo que nuestro trabajo es con el Estado, no como alianza, sino como uno solo. Somos la mitad de la población y no debemos aceptar medidas parciales, que es lo que hemos venido aceptando, o soluciones a corto plazo. El trabajo que se haga con el gobierno que asume ahora en mayo de 2021 debe ser sostenible en el tiempo, en base a políticas feministas. Por eso no debemos preocuparnos, no debemos dejar de preocuparnos de crear estos espacios, o sea, desde estos conversatorios son importantes y exigirle al Estado que nos dé nuestros espacios. Tenemos que involucrarnos en los movimientos, porque esta falta de articulación entre el movimiento y las mujeres responsables de la acción política gubernamental, si es que llegan a asumir, reduce la eficacia de las políticas que puedan estar trabajando a favor de nosotros. Por eso es necesario que estas políticas feministas que se llegan a crear en algún momento se hagan para las mujeres y con las mujeres. Eso, no sigo hablando. Muchas gracias, Jus. Muy enriquecedores también tus palabras. También quiero ir con Pau. Pau, ¿cuáles son las demandas que podemos hacer desde el ámbito del feminismo para quienes asuman las distintas funciones del Estado, en especial estas dignidades de elección popular que se vienen, ¿no? Presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, los migrantes y también los parlamentarios andinos. Sí, yo quisiera empezar haciendo un breve análisis de cómo está la papeleta. Creo que Cris nos decía hace un momento que 10 de 19 binomios son paritarios. Y creo que eso da cuenta un poco de cómo ha cambiado la sociedad ecuatoriana. Quizás un poco más en los espacios nacionales, porque eso realmente existe todavía una brecha acabamos de pasar un proceso muy violento en 98 municipios del Ecuador, donde 98 de 221 municipalidades no respetaron el principio de paridad. Es altísimo, es casi el 50%. Eso dice otra vez, ¿no? Esta brecha que existe todavía en el Ecuador entre un poco lo que se discute a nivel de la política nacional y cómo eso luego se aterriza en lo local también, y también nos da una lectura a nosotros las mujeres, cómo se ha venido un poco trabajando ese posicionamiento de discursos, mucho desde la urbe, ¿no? Desde un cierto espacio social, de cierta clase social, con ciertos accesos, ¿no? A binomios. Antes de hacer como un poco la zonificación de la derecha y la izquierda, no vemos a ninguna mujer de pueblos y nacionalidades, no vemos a ninguna mujer de las diversidades sexuales, no vemos a ninguna mujer del campo popular. Son mujeres que obviamente que están ahí, bueno, por su recorrido, pero también desde una condición de privilegio de clase.
Y eso tiene mucho sentido, creo que en nuestros países, vuelvo a decir, que son coloniales. Entonces, creo que sin embargo de eso, a nivel de los imaginarios, porque también es importante, no creo que hay que desconocer que el hecho de, obviamente, el tema de la paridad no es suficiente, o sea, la representación sexogenérica no es suficiente para nosotras feministas, obviamente. Pero también es necesario no dejar de lado cuán importante es la representación simbólica, porque de eso también, a partir de eso se moviliza la cultura, de la representación. Entonces sí tenemos que la figura de autoridad siempre va a ser un hombre blanco mestizo de cierta clase social, heterosexual, que profesa una religión, luego eso se filtra en toda la sociedad, ¿no? Entonces es importante esta movilización de estos simbólicos, y eso obviamente también tiene que luego estar trastocado por el tema de la clase y de la raza, ¿no? Eso es importante. En todo caso, vemos ya, vuelvo a decir, el tema de que hay una mujer no representa, no asegura que efectivamente tenga la agenda feminista o la agenda de género. Hemos visto que hay incluso terrible, pero bueno, eso tiene consonancia con lo que está pasando en Brasil, que hay un estado fascista, un gobierno fascista, y vemos, sí, que ya hay ni siquiera ya no hay como hace hasta unos años que pensábamos ya eso superado, que había una cierta, digamos, recelo, un cierto pudor inclusive de presentarse como antiderechos, ¿no? Ahorita vemos que claramente hay agendas súper conservadoras, o sea, la agenda, la reaccionaria está con mucha fuerza y disputando el espacio electoral, disputando el espacio de poder. Entonces, obviamente nosotras vamos a decir siempre que el tema de la representación sexogenérica no es suficiente, ¿no? Bueno, igual vemos en este primer binomio que es de un pastor, vemos también el fallido binomio de Yacu Pérez, una mujer con una clara direccionamiento hacia igual el desmantelamiento y la deslegitimación de lo público. Creo que eso nos da cuenta igual de cómo está la disputa, ¿no? Yo diré, ¿cómo interpelo desde el campo de la izquierda? Porque esa es mi posición política. Yo tengo como mujer y política, tengo unas posiciones irreconciliables con la derecha, entonces ahí ni siquiera podría entrar a disputar qué es lo que yo le voy a pedir, porque realmente puntos esenciales son de nula discusión, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo en el campo progresista, en el campo de la izquierda? Y bueno, le escuchamos a Andrés Arauz que dijo, y eso causó un revuelo igual, sobre que tendremos un gobierno feminista. Andrés es mi compañero, yo estaré muy pendiente y creo que también ese es el trabajo nuestro de ver, o sea, cómo finalmente eso se va a traducir en políticas, ¿no? En políticas, en realmente un direccionamiento concreto. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué nosotros buscamos desde los feminismos? Yo no tengo la verdad lejos de eso, pero me voy a atrever a dar como algunas pistas. Vuelvo a decir, los feminismos buscan trastocar el poder, buscan golpear el poder, buscan transformar la forma de entender el poder, el ejercicio del poder y el Estado. Nosotras queremos que un gobierno que busca tener un contacto con los feminismos y busca un puente de interlocución con los feminismos, tendrá que poner el cuidado en el centro de la vida, como ahora estamos viviendo en pandemia. El cuidado en el centro de la vida, la economía al servicio de la vida. Tendremos que avanzar, por ejemplo, eso se lo está discutiendo, varias mujeres lo están discutiendo a nivel de la región y en el mundo, hay que avanzar hacia un tema de renta básica también, a la universalización del seguro social. Tenemos que discutir sobre el agua, tenemos que discutir sobre el modelo de desarrollo, tenemos que discutir de un sinnúmero de aspectos fundamentales que como civilización, y creo que por eso el feminismo justamente puede dar como una respuesta a la humanidad, ¿no? Y obviamente nosotros aterrizados acá en Abya y en el Ecuador, como no, tendremos que discutir también el Estado plurinacional. Eso también buscamos los feminismos, porque el feminismo es amplio, es plural, es conversa, es heterogéneo. Entonces, también, por ejemplo, repensar
este Estado militarista que tenemos, que ha sido construido por décadas, no por nosotras, pero cómo se mandan recuerden ustedes que como este gobierno ha priorizado los espacios, los aparatos represores, policía, fuerzas armadas, en detrimento de salvaguardar por lo menos la alimentación y la salud de los y las ciudadanas, ¿no? Entonces, esos son puntos fundamentales, porque los feminismos buscan golpear las estructuras de poder, porque ahí es donde están los recursos. Y por eso es tan difícil, porque justamente no es como que me digo feminista y llego y intento, no es una cuestión de, o sea, realmente por eso es tan duro, por eso es tan duro y por eso es que cuesta mucho colocar nuestra voz y cuesta mucho en esta estructura realmente empezar a tener una incidencia, ¿no? Creo que es un proceso, creo que estamos en el camino, yo recupero lo que decía Jus, creo que hay un camino que se está abriendo, se está resquebrajando, hemos tenido la oportunidad por lo menos de hablar de aborto, no teníamos la oportunidad de hablar de aborto, aunque esta es una demanda que viene de décadas, pero bueno, ahí estamos ahí, pero creo que no podemos hablar, vuelvo a decir, de las violencias, del aborto y de otros temas sin topar el tema de la clase y de la injusticia social, porque si no, creo que estaríamos haciendo el juego al sistema que estamos buscando golpear. Gracias. Bueno, antes de pasar a las valiosas preguntas que ya hemos podido rescatar poco a poco, yo le quiero dar paso a Tami para que nos haga un balance de todos estos aportes valiosos que nos han entregado Cris, Jus y Pau en torno al feminismo, la política y cuáles son nuestras aspiraciones para el nuevo gobierno. Tami, por favor. Muchísimas gracias, Olen. Bueno, qué grandioso realmente escucharlas, qué inspirador. Voy a tratar de ser breve y concisa porque estamos también con el tiempo que nos corre. Mire, creo que también Pau ha tocado algo que tenemos que hablar y desglosar un poco más, que es la interseccionalidad de los feminismos. Es un concepto que las feministas manejamos, pero tal vez la audiencia, la gente en común, es como complejo entender cuál es la interseccionalidad, qué pasa cuando eres mujer indígena, afro, cuando eres mujer lesbiana, cuando tienes la clase que te atraviesa, tu historia familiar, las oportunidades, la educación, cuando eres migrante. Creo que tal vez habrá la necesidad de tener otro espacio para hablar sobre la interseccionalidad, pero es importantísimo también. Bueno, en cuanto a la coyuntura política que tenemos ahora, hablaron, Cristian dijo, bueno, hablemos de la calidad de los liderazgos y de los, ahora los políticos, las políticas que se apropian del feminismo para hacer campaña. Y lo que decía Pau, rescato también muchísimo lo que es el feminismo, los feminismos, que trata de incomodar, ¿no? Que trata de abrir brechas, que trata de posicionarse. Y en el análisis que tenemos un poquito en la historia que nos ha dejado con mujeres políticas abiertamente declaradas feministas, con prácticas feministas. Recordemos la historia un poco triste del episodio de las sumisas, de lo que significó el debate del aborto en un gobierno progresista de izquierda que terminó controlando los cuerpos de las mujeres y que finalmente dio paso un poco menos a que posteriormente tengamos ya una penalización básicamente del derecho al aborto después de una violación y que retrocedamos en la historia un poco en la lucha de lo que es el aborto, que también es un tema que divide y que necesita y que requiere de mucho debate constante, continuamente, que el aborto no lo vamos a legalizar porque el presidente lo decida o porque el candidato utilice el aborto como bandera de campaña. El aborto se va a legalizar cuando la sociedad ecuatoriana comprenda que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y que nadie, ni una compañera ni un compañero nos puede decir cómo vivimos la vida y cómo vivimos nuestros cuerpos. Pero bueno, el aborto es otro debate. Es importante también comprender, bueno, que tenemos aquí políticos o figuras de hombres que hablan de progresismo y que no se ha visto por las compañeras presentes, y a un análisis de lo que significa irrumpir en la política siendo mujer, que significa incomodar, que significa que te digan que quieres imponer tus criterios, que significa que te digan que eres intolerante, que todas las críticas sean leídas como ataques o que utilicen toda tu postura política para atacarte, para tratar de violentarte. También hablar sobre la violencia en la política. Creo que ha habido debates y creo que ha habido compañeras o mujeres que están en la política que han analizado también lo que ha significado recibir y ser objeto de violencia, más allá de su aspecto físico o personal, es
la violencia inclusive que reciben los propios compañeros y compañeras. Bueno, tenemos una dicotomía básicamente en la izquierda y la derecha y el centro, y qué significa el feminismo en estas alas. Por ahí estaba yo también leyendo ahorita, y tienes preguntas que si existen los feminismos de derecha o si es que María Paula Romo es feminista realmente cuando se nombra feminista, y yo personalmente creo que sus prácticas han sido fascistas y no feministas. Entonces, es esta dicotomía si eres o no eres, y qué significa ser feminista o ser una política feminista para llamarte o para creer que estás construyendo un gobierno o políticas feministas cuando abiertamente estás en contra del aborto, ¿no? Creo que encontrarnos en la lucha común a las feministas es un primer paso. Creo que hablar de la paridad de género y la representación es un primer paso también, que las dicotomías políticas van a seguir dividiéndonos, y mientras permitamos que nos dividan nuestros posicionamientos políticos, no vamos a poder encontrar las luchas que nos unen, que es básicamente la violencia en contra de nosotras, es descolonizar los cuerpos, es hablar de la representación clara también de un Estado plurinacional y de los movimientos LGBTI. Para no alargarme, creo que dejo aquí también un poco la pregunta, ¿qué significa a los compañeros varones que están ahí en el poder dejar sus privilegios? Analizarlos y comprenderlos, como de las feministas también analizar esos privilegios y usarlos para abrir la brecha y poder armar camino para que las mujeres feministas lleguen a ser políticas feministas. Y lo dejo ahí porque estoy consciente que estamos cortas del tiempo. Muchas gracias, Tami, muchas gracias, chicas, por todos sus aportes. Ahora sí quiero abrir un poco lo que son las preguntas del público. Hemos recibido un montón, muchas gracias, pero también quisiera que un poco entiendan que tenemos solamente 10 minutitos, así que en lo posible vamos a ir respondiendo las que más podamos. Y quiero empezar con una que nos manda Andrea Iturburu. Ella nos pregunta, ¿consideran que el feminismo de derecha existe? Y también tenemos otra pregunta que es, ¿por qué solo se busca cuotas en política y no en las demás carreras? Empiezo contigo, Jus. Ok, para la primera pregunta es súper corta esa respuesta porque me encanta, porque siempre la hacen, es magnífica, y es que es contradictorio total. No puede existir un feminismo de derecha porque las acciones de derecha están en contra del feminismo, entonces no hay. Lo que sí hay, y me gusta rescatar esto, es que hay mujeres de derecha alineadas a muchos principios del feminismo, y eso es bueno, porque puede ocurrir que estas mujeres con un pensamiento de derecha vinculadas a partir de proyectos concretos feministas empiecen a cuestionar sus preceptos de derecha y poco a poco abracen las percepciones feministas. Y esto está bien. ¿Qué pasa cuando el feminismo liberal se queda ahí? Yo digo que es una capa fina y queda acá arriba. Son castillos de arena que duran 5 minutos. Tú puedes entregar comida y kits para mujeres empobrecidas en la zona del suroeste de Guayaquil. No sirve de nada si apoyas a un gobierno neoliberal que no va a cambiar un modelo económico, y esas mujeres van a seguir siendo empobrecidas mañana cuando se les acabe el kit. Esa es mi respuesta cuando me dicen el tema de feminismo de derecha. Hay mujeres de derecha alineadas a muchos principios del feminismo, y eso es excelente, es muy bueno. La segunda pregunta, Suelen, repítamela, sorry. La segunda pregunta tenemos, ¿por qué solo se busca cuotas en política y no en las demás carreras? Es un tema sociocultural, el tema, por ejemplo, y pongo algo súper rápido, las ingenierías en sistemas, las ingenierías en general todavía tienen rostro de varón para muchas personas. En la política hay rostro de varón porque desde los cuadros, los conceptos, la historia, la educación, lo mismo pasa con las carreras en general. El trabajo desde los movimientos feministas, el trabajo del Estado, el trabajo de todos los movimientos a favor de los derechos humanos serán irrumpir, debatir y correr esas estructuras que han hecho que tengamos en nuestra cabeza que solo pueden existir hombres en ciertas carreras o mujeres en ciertas carreras, que son los roles arraigados a nuestro género. Solo nosotras podemos ser enfermeras. Mi primo estudia enfermería en la Universidad Católica, hay 3 hombres en una clase de 47 mujeres. Así que sí, es un tema sociocultural. Muchas gracias, Jus. También tenemos preguntas. Danilo Rojas directamente le pregunta a Paulina. Contamos con la mayor representación de mujeres en la política en lo que va de la historia.
¿Cuál puede ser la razón por la que los derechos de las mujeres han sufrido un retroceso? En Imbabura, ¿cuál ha sido el avance en políticas de igualdad, dado que esta provincia cuenta con una política mujer y feminista en la gobernación? Y también nos pregunta que en una constitución que todos somos iguales ante la ley, ¿a qué exactamente se refiere con matriz feminista? Pau, por favor. Bueno, no logré entender muy bien la pregunta, la primera pregunta, pero es por qué si hay tanta representación femenina no se ha avanzado, no hemos logrado como la concreción de todos los derechos. Yo lo acabo de explicar de manera concisa y contundente. Esto no es un tema de leyes, esto no es un tema quizás de un logro solamente discursivo o legal. Creo que más allá de eso estamos frente a los cambios culturales. Recuerden ustedes que el patriarcado se pierde en la noche de los tiempos y que atraviesa a culturas, geografías, cientos de años de la marginación, de la subordinación más grandes de la historia. Entonces, lo que nosotros estamos disputando es apenas un parpadeo en la historia. Diremos, empecemos a hablar, qué sé yo, unos 40 años, 50 años, que es nada en la historia. Entonces, creo que hay que caminar y creo que lo más difícil justamente es buscar esas transformaciones culturales, ¿no? Y que esas se les hacen desde los espacios íntimos, desde la casa, desde el Estado, de un sinnúmero de espacios, porque lo más difícil de cambiar justamente es la cultura. Y creo que, por ejemplo, nosotros en pueblos de nacionalidades o nosotros entre los quichos, muchas veces hay estos discursos esencialistas que tras digamos, la justificación de la tradición o la cultura se siguen escondiendo pues, muchas exclusiones, violencias y marginaciones. Creo que la pregunta también iba diciéndome cómo se había basado en Imbabura en vista de que yo estuve 5 años y 15 días como gobernadora en Imbabura. Imagínense, habrá otro espacio para yo poderles contar mis anécdotas con el cuerpo represor en la provincia, pero bueno, eso es en otro espacio, pero sin duda alguna, no por el hecho de que llega una mujer a tal o cual espacio, no es que se cambia la situación. Creo que es más complicado que eso. Creo que hay que tener esa lucidez y hay que tener también esa humildad de entender así la historia. Estos procesos no dependen de una mujer o que se crea la estrellita ni nada. Estos procesos son colectivos, estos procesos son históricos y de largo aliento. Entonces ahí vamos en la lucha, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Pau. Estas dos preguntas le quiero dejar para Cris. Andrea López Cris nos pregunta ¿de qué forma se pueden insertar las militancias feministas en época de campaña electoral? Y Mari López nos pregunta ¿cómo realizar una política de comunicación que precautele los derechos y el respeto a las mujeres, ya que con el eslogan de libertad de expresión han dado paso a que en redes sociales específicamente se haga burla de la lucha feminista? Cris. Gracias. Voy rápidamente a las respuestas por el tema de tiempo. ¿Cómo se pueden insertar los feminismos en el tema electoral? Yo creo que ahí lo más importante es entender que la política es un proceso de construcción. La política es un proceso de acuerdos, la política es un proceso de juntar y trenzar a aquellos que están comprometidos, a los que tienen demandas, a los que tienen voz y a los que no tienen voz en el resultado de el ejercicio del poder y el ejercicio de la construcción a través de la institucionalización. Entonces yo veo dos formas muy claras. La primera es buscar, y es un ejercicio de vida, creo yo, que va mucho más allá del feminismo, es un ejercicio de vida, es buscar aquello que nos une. Existe una incapacidad cada vez más grande en las estructuras de ejecución del poder y la institucionalización, sobre todo en la parte institucional, de encontrar aquello que nos puede unir. Es fácil encontrar lo que nos divide, pero el tema, la experticia de la política es trenzar aquellas diferencias y en esa forma construir una política. Entonces, encontrar lo que nos une. Segundo,
entender que la política pública es una construcción y que por lo tanto las demandas pueden construirse a través de las diversidades. Entonces, los feminismos se pueden sí insertar en la parte electoral a través de muchas formas, de alimentar los datos, alimentar el discurso, participar en debates, respaldar, corregir, estar presentes en la disputa, conversar, el diálogo, la política puerta a puerta, la política dentro de la familia, la política en el barrio, la política de la generosidad, la política de la actitud, la política de la construcción, de la felicidad. Esas políticas son importantísimas y son formas de construir feminismo y son formas de insertarse en el día a día. La segunda, ¿cómo se puede hacer una política de comunicación y de derechos? A ver, esa es una respuesta, digamos, es una pregunta difícil, porque desde la parte del progresismo yo sí interpelo, como dice Pau, a los poderes, y uno de esos que tiene que ser normado para que haya una convivencia, para que haya un respeto a la democracia, es el poder de los medios de comunicación. Y es muy necesario que exista una forma de regularlos para el bienestar de la democracia. Aquí hay que separar dos cosas muy grandes. Primero, alejarse de las posiciones que buscan la victimización como única respuesta y como única salida, es decir, nos quieren imponer la ley Mordaza, nos quieren atacar la libertad de expresión, y no es eso. Lo que se busca es que la libertad de expresión sea una libertad de expresión y no sea la violencia, ni la violencia de género, ni la violencia hacia la participación política, pero tampoco sea la verdad a medias y tampoco sea ir en contra de mi derecho de informarme. Entonces creo que es importante la regulación, y desde esa regulación también ir a la participación y a las demandas ciudadanas. Recordemos lo que dije, y con esto concluyo: la paridad y la democracia y las políticas feministas es un compromiso y el resultado de una doble vía: la demanda social y la respuesta de la institución. Bueno, creo que hemos tenido una tarde muy enriquecedora con amigas, compañeras, militantes, políticas, personas profesionales que han dado sus puntos de vista, no solamente desde el área de los deseos, sino también desde la teoría, desde la historia y desde la lucha popular, ¿no? Les quiero dar gracias a cada uno de ustedes. También quiero darle gracias a cada una de las personas que se sumó a esta transmisión, las transmisiones que hicieron Hoja de Ruta, Radio La Calle y en retrospectiva. Gracias por todo su apoyo, gracias por seguir la transmisión y también gracias por esas preguntas que seguro enriquecen el debate. Tami, te doy el paso a ti. Muchísimas gracias, Suelen. Agradecerles también a cada una de ustedes, a la audiencia. Yo creo que estos debates o paneles son necesarios, muy, muy necesarios para poder construir una sociedad más madura, de una cultura política que respete, no que tolere solamente, sino que respete, y que podamos a seguir abriendo brechas para que muchas más mujeres, para que muchas más activistas, inclusive pues que representen toda la diversidad de mujeres,